posterior, luego tiene un hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Cómo veremos en el electro esta combinación? Muy sencillo, veremos las características típicas del bloqueo de rama derecha, es decir, QRS ancho predominantemente positivo en V1, y además cuando analicemos el eje de este paciente, resulta que el eje será izquierdo, será positivo en 1, como se ve aquí, y negativo en AVF. Si hicierais el dibujito, el eje os aparecería en este cuadrante. Tiene un eje más negativo de menos 30 grados. Luego tiene las dos cosas, bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior. Y además tiene, como veis, el PR largo. Este tiene como todos los cablecitos tocados. Habría que ver, entonces, qué hacer. Si el paciente está asintomático por completo, pues a lo mejor tenemos que vigilarlo. Pero si este paciente nos cuenta que ha perdido el conocimiento, que ha tenido un síncope, este paciente va a acabar con un marcapasos definitivo. ¿Y qué tiene este paciente ahora bloqueado? La rama derecha, por supuesto. ¿Y qué hemifascículo, el anterior o el posterior? Tiene bloqueado el posterior. Entonces, si vosotros hicierais este dibujo en casa y pusierais las derivaciones, enseguida os saldría solo hasta el eje, porque el frente de activación va a empezar allí arriba, al lado de 1, entonces va a ser negativo en 1, va a ir hacia abajo, va a ser positivo en cara inferior y va a ser positivo el complejo también en V1, como corresponde a un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo posterior. Cuando nosotros veamos el electro, vemos el bloqueo de rama derecha, pero cuando analicemos el eje del QRS, veremos que el eje del QRS va a estar en este cuadrante, en el cuadrante inferior derecho. Es decir, porque cuando vayamos a las derivaciones del electro, veremos que en 1 es negativo y en AVF es positivo. De esta forma tan sencilla, nosotros podemos conocer si están bloqueados los hemifascículos y además si hay una combinación de bloqueo de rama derecha con hemifascículo anterior bloqueado o hemifascículo posterior. Es decir, tenemos que tener en cuenta las morfologías y el eje del QRS. Bueno, para terminar, los conceptos que comentamos ayer. A veces el corazón se bloquea del todo a nivel auriculoventricular, pero toma al mando un ritmo nodal. En este caso, el nodo, como ya ha comentado Nick, es bastante fiable. Suele tener una frecuencia, si no está deprimido con fármacos, como vimos ayer, en torno a 40 a 45 latidos por minuto, y el QRS que produce va a ser un QRS normalito, estrecho, porque la activación, si recordáis, se produce aquí y entonces se va a producir a través del sistema de conducción normal. Los ventrículos se activarán por 3 vías a la vez y el QRS entonces será estrecho. Nosotros es verdad que también podemos saber cuando hay un bloqueo auriculoventricular completo por la forma del QRS, podemos saber hasta dónde se origina el escape. Cuando el escape tiene un QRS ancho, y en este caso, por ejemplo, tiene imagen de bloqueo de rama derecha, pues está claro que el escape estará viniendo del lado izquierdo. Y entonces por eso produce casi una imagen como si estuviera bloqueada la rama derecha. Pero veis que el escape ya es más lento y el QRS es ancho y puede llegar a ser incluso más lento. ¿Qué sucede? Los escapes del GIS no son fiables y como también ha comentado antes muy bien Nick, como se trata de cables finitos en cualquier momento, a lo mejor vuelven a contactar y parece que se ha recuperado el bloqueo, pero al menor movimiento otra vez se desconectan y el paciente cae de golpe en una bradicardia extrema que le puede llevar incluso a morirse. Desde luego, los bloqueos matan mucho menos, en general, que las arritmias rápidas, pero hacen mucho daño porque a una persona mayor que tenga un bloqueo se cae, se fractura una cadera y ya sabéis todos cómo puede acabar la historia. Es verdad que los bloqueos de rama, en principio, si uno tiene bloqueo de rama derecha solo o bloqueo de rama izquierda, aunque ya supone si tiene bloqueo de rama izquierda que tiene el fascículo anterior y posterior tocados, por sí mismos no son necesidad de un marcapasos, a no ser que el paciente tenga síntomas, repito. Si el paciente tiene síncopes, tendremos que estar muy seguros de que la causa no son los bloqueos. Y muchas veces, al final,
hacemos muchos estudios y acabamos concluyendo que no sabemos la causa y le ponemos un marcapasos por si acaso. O la mayor parte de las veces estudiamos los sistemas de conducción, vemos que están mal y el paciente acaba con un marcapasos. Pero hay veces que, por ejemplo, tenemos que darnos cuenta que por sentido común el paciente puede tener más cables afectados. Si un paciente viene un día con un bloqueo de rama derecha y al día siguiente le vemos que tiene un bloqueo de rama izquierda, ya sabemos que por lo que sea está alternando, tiene un bloqueo alternante. Esto es señal de que tiene muy enfermo el sistema de conducción. Y lo que hemos visto hasta ahora sirve para preparar la siguiente charla, que será de Juanjo y que nos hablará un poco de cómo funcionan los marcapasos, porque a veces hablamos de bloqueos de rama o imágenes de bloqueos de rama para referirnos a las taquicardias y también a los pacientes que llevan un marcapasos. Por ejemplo, este enfermo lleva un marcapasos que está implantado en el ventrículo derecho. ¿Veis dónde está el cable? Muy cerca de la rama derecha. Entonces, cuando se activa el marcapasos, el frente de activación que produce es muy parecido al que tiene un enfermo que tuviera un bloqueo de rama derecha o izquierda. Izquierda. Por eso decimos nosotros, sí, este marcapasos está bien implantado, porque tiene imagen de bloqueo de rama izquierda. Nos está queriendo decir que está puesto en su sitio en el ventrículo derecho. Y otra curiosidad también derivada del concepto de cómo ensanchar o estrechar el QRS, y es el de los resincronizadores, que fijaros cómo si se pone un marcapasos que tenga un cable en el ventrículo derecho y otro cable en el ventrículo izquierdo, podemos hacer que un QRS que sería muy ancho cuando se está estimulando desde un sitio o desde otro, sea muy estrecho si se activa de los dos. Esto es lo que se llama resincronización y de lo cual únicamente quería daros a conocer que existe, porque quizás luego hablemos más de eso. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Los bloqueos son duros, y los marcapasos un poquito más, pero hay que pasar por eso porque si no, muchas veces nos quedamos ahí empantanados. ¿Puedes conectar esto? ¿Dónde va? Hay que pedirle a Machis la clave. ¿Cuál es la clave para encender? Ni idea. Machis, ¿cuál es la clave? Ábrelo ya, si quieres. Ya lo puedes abrir, ya lo puedes abrir. ¿Cuál es la clave? Dinosla para que todos la tengamos. Antonio Serrano Hernández. ASH. ASH. Sí. ¿Quieres puntero? No. ¿No hay preguntas entonces? Ninguna No, duda, con la da misma. gusto, da gusto. Bueno, pues Juanjo González Ferrer ha acabado cardiología y está ahora mismo en formación en la unidad de arritmias y una de las cosas con las que se empieza es con los marcapasos. Entonces, a ver cómo nos lo explicas. Muchas gracias, Julián. Buenas tardes a todos. Yo os voy a hablar un poquito sobre los marcapasos y, bueno, pues vamos a empezar un poco resumiendo las indicaciones de los marcapasos. Tanto Nick como Julián os han hablado un poquito de ello, pero os habréis dado cuenta de que hay que memorizarlas, son variadas y si vais a las guías pues son muchas las indicaciones, cada una con su grado de recomendación y su nivel de evidencia, pero yo creo que en esta diapositiva sintetizo lo que yo hago cuando creo que debo indicar un marcapasos, que una de ellas es la bradicardia sintomática no reversible. Esa sería la más importante. Y luego la otra, que bueno, sería un poquito más discutible y es un poco más difícil de afinar, pero sería aquellos pacientes asintomáticos o pauciasintomáticos donde el ritmo es demasiado lento. Habéis visto que los niños con cardiopatías congénitas, pues, por ejemplo, no pueden tener una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto o un niño es muy anormal que su frecuencia, su ritmo sinusal esté por debajo de 40 latidos por minuto o 55 latidos por minuto. Y luego también hay pacientes asintomáticos, y los vemos,
que tienen en el electro ya avisan de que hay problemas graves del sistema de conducción. Por ejemplo, si veis un paciente